Maleta llena, donde los sueños pesan más que el equipaje. Bienvenidos a Maleta Llena, el podcast donde desempacamos historias reales de personas que un día hicieron las maletas, dejaron todo atrás para llenar su vida de nuevas oportunidades y se lanzaron a lo desconocido, con más dudas que mapas y más ganas que certezas. Aquí hablamos de todo lo que implica cruzar fronteras, lo bueno, lo malo y lo que nadie te ha contado. Desde aprender a pedir un café sin parecer un extraterrestre hasta enfrentar silencios, burocracias y nostalgias que no entran en ninguna maleta, ni siquiera en la más grande. ¿Te has preguntado cómo es empezar de cero en un lugar donde nadie sabe pronunciar tu nombre? ¿O cómo se sobrevive al choque cultural sin perderte a ti mismo en el intento? Este es tu espacio para reír, reflexionar y emocionarte con historias que tal vez parezcan a la tuya o a la de alguien que conoces, porque sí, en esta maleta caben miedos, cambios, aprendizajes, pero también risas y errores épicos y momentos que nos recuerdan por qué vale la pena migrar con el corazón lleno. Ajusta bien tus auriculares porque este viaje apenas comienza. Hola, bienvenidos al primer episodio de Maleta Llena. Soy Jaime Erazo y hoy empezamos este viaje donde vamos a sentir más de lo que vamos a entender, porque migrar no se explica, se vive. Hoy tenemos con nosotros a Margie Trejos. Pues la idea de este podcast es que nos cuentes aquello que, más que cómo fue el proceso de viaje, es lo que se siente al viajar. ¿Qué sentimientos has tenido desde el momento en que pensaste en viajar hasta el día de hoy? Bueno, primero que todo quiero darte las gracias, Jaime, por invitarme a tu podcast. Sí, es muy interesante este tema porque sí fue de mucha incertidumbre en aquel día. Yo todavía lo recuerdo y todavía se me llenan los ojos de lágrimas de solo pensar que eran solo mis 2 hijos y 4 maletas. ¡Oh, qué bien! Eran mis 2 hijos, las maletas de ellos que eran muy pequeñas y la maleta de mi esposo y la mía. Eran solo 4 maletas, no teníamos nada más. Y sí, teníamos una cantidad de sueños y tantas incertidumbres en aquella época. Precisamente a eso es lo que queremos apuntar. En primera instancia me gustaría saber si puedes retornar a ese momento en que ¿cómo decidiste o qué fue lo que te hizo salir de allá de tu país de origen? ¿Tú eres colombiana? Yo soy colombiana, básicamente caleña. Okay. Se vive una vida muy rápida, muy rigurosa y muy difícil en nuestro país. Nuestros hijos estaban muy pequeños y yo quería algo muy grande para ellos, pero era muy difícil empezar en Colombia como queríamos empezarlo. Mi esposo es estampador, siempre tuvo negocio en Colombia. Pero era muy difícil porque habían grandes negocios y nosotros queríamos algo grande y era muy difícil. Ok, pero bueno, vamos a centrarnos más bien en cuál era ese sentimiento. O sea, ¿tú ya tenías una imagen de qué era irse de ahí o estabas totalmente nula? ¿No sabías qué ibas a enfrentar o tenías algún referente o cómo? Ya, nosotros teníamos un referente que eran mis hermanos. Yo tenía 3 hermanos en Estados Unidos. Y la idea era irnos para Estados Unidos, era emigrar a Estados Unidos. Ellos ya estaban allá y en aquella época era el sueño americano. O sea que tú te habías formado una ilusión de una vida mejor. De una vida mejor para mis hijos y para nosotros. Pero bueno, tú de todos modos también dejaste familia y o tenías familia. Claro. Y entonces lo que quiero saber lo que quiero que nos cuentes es, ¿qué sentías? O sea, ¿cuál era tu sentimiento? ¿Qué veías en tu muy interior sobre dejar y tratar de comenzar una nueva vida? Eso fue un choque muy grande, porque no quería dejar a mis padres, porque ellos no querían migrar con nosotros. Uh-huh. Y aparte de eso estaba
la ilusión de conseguir algo para enviarles a Colombia a ellos. Okay. Entonces eran dos sentimientos muy, muy grandes, muy difíciles, uno de salir a buscar y otro de dejar. Ya. Y ese dejar, o sea, ¿te amarraba mucho o sentías que te amarraba, que te llamaba o te daba más bien pie para salir adelante, para irte, para aventurarte? Pues nosotros, te cuento que nosotros somos 6 hermanos y quedaban 2 hermanos en Colombia. Okay. Entonces para mí fue más bien como tranquilidad, porque se quedaban a cargo de mi mamá y de mi papá. Okay. Entonces yo me pude venir con mi familia más tranquila, Ajá. pensando que ellos estaban bien. Ok, ¿y puedes recordar cuál fue ese primer sentimiento que sentiste digamos, si hay algo marcado en el momento en que dejaste Colombia o en el momento en que llegaste a los Estados Unidos, que puedas decir, me sentí o sentí esto, me dio ganas de llorar o alegría o algo que te haya marcado? A mí me dio mucha tristeza en el aeropuerto, Okay. la despedida. Okay. Porque mis hijos, uno tenía 4, el otro tenía 6. Eran muy pequeños y mis padres, y yo vivía con mis padres en aquella época. Nosotros vivíamos en la misma casa. Entonces yo había compartido durante 4 años con ellos después de que tuve a mis hijos. Yo compartí 4 años antes de emigrar. Entonces yo estaba tan pegada a mi mamá y a mi papá y mis hijos que fue muy difícil soltar eso. ¿Quién crees que sufrió más? Mi mamá. ¿Sí? Mi mamá. Mi mamá a los 6 meses, como mi mamá tenía visa, a los 6 meses se fue para Estados Unidos a seguirnos a nosotros, pero solamente pues a visitarnos, porque no aguantó. Ok, ¿y qué, o sea, la primera, cuando tú recién llegas a los Estados Unidos, a Miami, entiendo, ¿qué sentiste? ¿Cómo recuerdas eso? Miedo, yo tenía miedo. Yo tenía mucho miedo porque yo no sabía inglés y la barrera del idioma fue muy difícil. A pesar que en Florida se habla mucho español, eso iba a decir, a nosotros nos tocó un oficial en inglés. Y él sintió que nosotros nos íbamos a quedar. Y nos metió a un cuartico a explicarnos, a preguntarnos muchas cosas. Entonces, de hecho nos tuvo 4 horas. Nos tuvo 4 horas en un cuarto preguntándonos cosas, porque para él era imposible que tuviéramos 2 hijos y solamente 4 maletas. Él sentía, él nos hizo muchas preguntas que por qué llevábamos tan poca ropa. Y nosotros le decíamos, es que nosotros vamos a Disney y queremos comprar ropa en este país. Ajá. Era mentira, obviamente. Y entonces eso me dio un poco de miedo. Es mejor pararlo un momento. Regresando al momento de la salida, días antes, obviamente eso no es una decisión que se toma de la noche al día, pues. Pero, ¿cómo venías preparándote tú sentimentalmente, igual con tus hijos, tus padres? ¿Cómo te venías preparando? ¿Había alguna preparación o estaba todo Bueno, la preparación fue el sacar la visa, porque nosotros no teníamos visa. Y nosotros en aquella época teníamos un negocio muy chiquito y no teníamos ni carro, no teníamos casa, pues obviamente vivíamos con mis padres. Y yo trabajaba, Gilberto trabajaba. Entonces nuestros jefes nos dijeron que eso era muy bueno, pero que nos fuéramos todos juntos. Un consejo que me dio alguien en aquella época, que fue mi jefe, me dijo, nunca deje a su familia, porque él conocía Estados Unidos. Y él dijo, allá se trabaja mucho y uno pierde la familia, entonces llévesela. Muy buen consejo. Sí. La verdad, sí. O sea, para lo que hemos visto, lo que conocemos aquí, eso fue un muy buen consejo. Sí. Y bueno, quiere decir eso entonces que no fue, o sea, fue algo que se planeó, uno, y en segundo lugar se comentó con otras personas. Claro. Personas que ya conocían. Porque es que ha habido casos, lo llevo a colación porque es que ha habido casos en que simplemente de la noche a la mañana la persona planea muy en su interior, pero no le dice a nadie y se va simplemente. No, yo sí le dije a mucha gente, le dije a mis jefes, a mis amigos,
Mucha gente fue al aeropuerto a despedirme. Oh, qué bien. Mi mejor amiga no pudo ir, recuerdo que me regaló el anillo que tengo puesto hace 28 años y me dijo, no quiero ir al aeropuerto porque no quiero llorar. Toma este anillo. Y me regaló el anillo. Y yo dije, bueno, pero sí, es un sentimiento muy fuerte. Yo hablé con mucha gente, toda la familia de mi esposo sabía, toda mi familia sabía, todos en Estados Unidos sabían. Quiero comentar algo y es que mis hermanos no tenían papeles en Estados Unidos. Oh, okay. Entonces yo no podía decir que iba donde ellos. Por eso sentí miedo en el aeropuerto. Oh, ok. Porque esa fue una de las razones. Oh, ok. Bueno, entonces ya llegas a los Estados Unidos y obviamente, ¿qué sientes al llegar? Miedo. Miedo. Te meten en ese cuarto, te hacen miles de preguntas, pero sales. Pero salgo. Sales y encuentras ¿qué? Encontré a toda mi familia y eso fue una felicidad. Del miedo pasó a la felicidad. Oh, porque okay. Encontré a mis hermanos. Yo no conocía a mis cuñadas. Estaban ahí mis cuñadas. Estaban sobrinos que no conocía. Entonces fue otro sentimiento haber dejado a mis sobrinos en Colombia y haber encontrado sobrinos nuevos familia en Estados Unidos. Wow. ¿Grande familia? Sí, mi hermano tenía 2 hijos, mi hermano el del medio, el menor una niña y obviamente mi hermano Jorge tenía el niño que yo ya lo conocía desde Colombia. Ok. Entonces siempre era mucha familia, porque la familia de mi hermano Robinson, que fue el primero que emigró, él ya tenía más familia, ellos son argentinos, entonces todo eso era una familia completa. Ellos pasaron a ser mis sobrinos, pasaron a ser mis amigos, mi familia, y cuando nos reuníamos en alguna parte era una familia de 17, porque ella tenía 4 hermanos tenían hijos, entonces bueno, eso ayuda mucho, porque no se siente, pues digamos, en los primeros días no se siente esa soledad que Exacto. En cualquier momento se podría empezar a sentir. Pero bueno, quiere decir eso entonces que ya tú encuentras una nueva familia, todo es alegría, todo. Sí. Y obviamente Miami es sol. No, playa, sol y mar. Y fuera de eso es la misma temperatura o básicamente parecida a donde vos estabas viendo. Es como estar en Cali. Es como estar en Cali, exacto. Es como estar en Cali. Bueno, y entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿cuánto tiempo duraste allá? Yo viví 10 años en Florida. Yo viví 10 años. Y aquí llevo 18, o sea que yo llevo 28 años fuera de mi país. Oh, wow. 10 años, allá la vida es muy rápida. En Estados Unidos la vida es... o sea, tú quieres conseguir a toda costa dinero. La gente vive con ese el consumismo, el sistema del consumismo es grande. Entonces puede que consigas mucho, pero tienes que trabajar mucho para conseguirlo. Sí. Entonces dejas a tus hijos de lado. Como ese no fue el tema de nosotros tratamos siempre de estar unidos, familia. Okay. Entonces pero éramos muy felices porque yo tenía mis hermanos, podíamos mandar dinero a Colombia, podíamos salir a la playa todos juntos, hacíamos fiestas, Cuando la gente me conoció decía, no, tú caíste parada en Estados Unidos, porque cuando yo llegué mi hermano ya había rentado un apartamento para nosotros. Oh, qué bien. Ya teníamos todo, y ellos trabajan mudanzas, aún trabajan porque tienen un negocio muy grande, entonces yo tenía amueblado todo. Bueno. Lo que yo no tuve en Colombia, llegué y lo tuve. Fue como ganarse la lotería right away, inmediatamente. Exacto. Entonces no fue tan difícil, Se olvida uno muy pronto de ese sentimiento del aeropuerto, de esa tristeza. Wow. Porque ahora vives otra cosa, empiezas a conocer otra cultura, la cultura. O sea, encontraste aquello que estabas buscando. Podríamos decir. Podríamos decir, no del total, pero podríamos decir que sí. En la parte material. Exacto, la parte económica, la parte financiera se nos arregló bastante. Okay. Gilberto consiguió trabajo al otro día de llegar. Mis hermanos tenían una compañía. Era una vida tan feliz, aparentemente. Era una vida feliz. ¿Qué hace que te vengas hacia Canadá? Ahí empieza la vida difícil después de 6 años.
nosotros para poder, porque ya empieza uno a entender que se sobrevive, no se vive, se sobrevive. Nuestros hijos empiezan a crecer y empiezan a exigir cosas. Okay. Un seguro, Robinson quería ser futbolista, las academias cuestan mucho, Sergio quería ser pintor. Había muchas cosas que había que conseguir y no teníamos el dinero. Okay. Teníamos el dinero para vivir y de playa y ¿cómo se dice? Como gusticos baratos. Okay. Pero conseguir dinero para cosas grandes de nuestros hijos iba a ser muy difícil. Estuvimos 3 años sin documentos y a raíz de que necesitábamos que Robinson y Sergio tuvieran un estatus y que nosotros tuviéramos un estatus, hicimos un asilo político. Okay. Pero nos lo negaron, por eso yo me vengo para acá, para Canadá, okay. Porque me lo niegan. Okay. Pero entonces ya, o sea, tú ya llevabas un ritmo de vida acostumbrado a lo que es la vida en Norteamérica, pues. Exacto, porque, perdón, te interrumpo. Yo presenté el asilo 4 años, pero a mí se me demoró 6 años en que me dijeran no. Que bien, básicamente es una ventaja. Exacto. Porque te da la oportunidad de experimentar durante todo ese tiempo. De conseguir algo para poder volver a nuestro país, que no era la idea. Que no era la idea, pero era la... Había una opción. O sea, era una opción que siempre está ahí. Era una opción que siempre está ahí porque mis padres estaban vivos, ajá, porque había una casa esperándonos en Colombia y se podía. Y fuera de eso, digamos, o sea, esa es la consecuencia de una negación del proceso que se está llevando. Claro. O sea, no te van a mandar a ningún otro lado, te devuelven a tu país y... Exacto. Okay. Entonces tú te vienes para Canadá, ¿por qué? Porque te negaron. Sí, básicamente, ahora, otra cosa que quiero dejar clara es, mi hermano mayor también pidió asilo político. Okay. Y se lo negaron. Okay. Y él emigra acá a Canadá. Okay, Jorge, ya. Ajá. Exacto. Cuando él viene acá, él ve que la vida acá es mucho mejor que en Estados Unidos. Okay. Que allá uno vive es un sueño. Okay. Pero acá lo único es que acá nosotros somos muy de tierra caliente y el frío es duro, okay, nos pega duro. Sí. Pero era una opción muy buena. Cuando él me presenta todos esos beneficios que habían acá, todo lo bonito que es Canadá, porque yo siento que acá sí hay un sueño. Acá sí hay un sueño. El sueño americano es como lo que llamamos fake, lo que llamamos como una especie de humo. Ok, una mentira. Como una mentira. Pero Canadá es una realidad. Si tú la vives, es una realidad. Sí, es mucho más real. Es mucho más real, bueno, en fin. Cuando mi hermano se viene para acá, me dice, ¿qué estás esperando? Vente con los niños para acá, con los muchachos. Mis hijos ya estaban 16, 17. Y yo tenía mucho susto de que llegara un momento en que no pudiera entrar a la universidad, mi hijo mayor. Y justo en ese tiempo mi padre había muerto en Colombia. Y luego el siguiente año muere mi madre. Entonces eso era tan duro. Y Jorge me llama de acá, mi hermano, y me dice, ya no tienes nada más, o sea, nada te apega a Estados Unidos, vente para acá. Y le digo yo a Gilberto, teníamos un negocio de estampación, le digo a Gilberto, lo único que tenemos es ese negocio, vendámoslo y nos vamos. Y fue así, lo vendió y nos vinimos con esa plata para acá. O sea que tú tienes 2 inmigraciones. Sí, 2. Yo vengo, porque dejas Colombia, vienes a los Estados Unidos. Dejo Estados Unidos y vengo para acá. Ahora, la diferencia está en que cuando sales de Colombia tú vienes voluntariamente. Cuando llegas a Estados Unidos te toca salir prácticamente que obligada. Obligada, sí. ¿Cuál es ese sentimiento? Yo sentía un sentimiento, liberación. ¿Sí? Sí. Yo sentía que venirme para acá al lado de mi hermano me liberaba de un estrés que viví en Estados Unidos. O sea, la vida ya la sentías estresada. No, es que ya teníamos una carta de deportación. Entonces el estrés que vives con una carta de deportación es, no tienes licencia, pero tienes un carro y hay que conducirlo.
Mis hijos tienen una edad para entrar a la universidad, pero no pueden entrar a la universidad porque no tienen papeles. Gilberto no tenía un seguro en el carro. Y vivimos muchas situaciones. Un policía lo para, por alguna razón el policía no le pide el seguro, cosas así. Vivimos muchas situaciones alarmantes. Él estrella a una persona y la persona quiere llamar al policía, pero tiene una persona que está borracha al lado, entonces dice, no, dejemos las cosas así. Yo siento que fue una suerte muchas veces el hecho de que nos salváramos de ciertas cosas para que nos deportaran. Muchas. No fue una ni dos, fueron muchas. Tú eres creyente, sí. Yo, obvio, sí. Claro. Entonces, podrías decir que es como una llevada de la mano a lo que estás viviendo ahora. Sí, porque yo tengo una anécdota. Cuando yo fui a sacar mi licencia, allá le dan a uno una carta que se llama antorcha. Ok. Con esa antorcha tú puedes sacar la licencia. A mí me quedaba un mes de licencia. Y yo dije, pues yo no puedo andar así, sea con un mes de licencia, yo voy. Yo fui con la antorcha y el señor me dijo, usted sí sabe que solo tiene un mes de licencia. Y le digo, sí, yo lo sé. Entonces me dijo, parece que le voy a tomar la foto. Y yo me paré, yo cerré los ojos y le pedí a Dios que no fuera un año, de un mes, ni 2 meses, sino 2 años. Y el señor me dijo, no, te la voy a tomar otra vez porque cerraste los ojos. Sonríe, pero yo estaba tensa, o sea, era una tensión, unos nervios, una tristeza, porque no podía tener lo que yo quería. Entonces yo abro los ojos, sonrío, me toma la foto y la licencia me llega por 2 años. Yo dije, no, o sea, ¿qué es esto? Es una cosa... ¿Pero eso fue antes de venirte para acá? Sí, claro, eso fue, a ver, te digo, 1 año antes de venir para acá. Bueno. 1 año antes. Entonces, cuando yo llego aquí, yo tengo licencia para estar aquí en este país. Porque bien. Gilberto no tenía licencia y mis hijos licencia de conducción. Licencia de conducir. Okay. No tenían licencia de conducir y Robinson y Sergio tampoco. La única que tenía licencia era yo. Y me la cambiaron mano a mano porque este país es hermano con el... Y ya tu hermano está aquí. Y ya mi hermano está aquí. Y fuera de eso ya tú tienes una forma de vida muy similar a lo que se vive acá. Sí. La vida americana. Entonces, ¿cómo te sentiste cuando llegaste acá? No, feliz. Yo no te imaginas yo nunca había visto nieve. Claro. Y yo llegué en época de nieve. Claro. Yo llegué un diciembre 6 y ya había caído una nevada. Y era lindo, era precioso, mis hijos felices. Hay un sentimiento muy grande, fue de liberación, y fue cuando la pasada, porque justo en el border, en la frontera, mi hermano tenía que estarme esperando. Pero resulta que hay una, ¿cómo se llama? Hay un puente entre Estados Unidos y Canadá. Y en el medio hay como una casa, hogar, donde llegan los inmigrantes y ahí nadie los toca. Se llama Vive la Casa. Y Vive la Casa no nos llamó para pasarnos a Estados Unidos, para no me esperaba, no nos pasó hasta 28 días después. ¿Estuviste 28 días allá? Estuve 28 días en Búfalo, en un hotel, con mis hijos. Pero para nosotros fue las vacaciones que nunca tuvimos. Ir a ver las cataratas. No fuimos porque no podíamos salir. Pero vivimos una felicidad tan grande, conocimos unos inmigrantes también que estaban pasando, unos venezolanos, nos reuníamos en los centros comerciales a comer, a reírnos, a vivir nuestra vida. Entonces yo digo, eso fue una vacación, fue una liberación. Nosotros sabíamos que íbamos a pasar, sabíamos que veníamos con amigos, sabíamos que había mucha gente como nosotros. Porque lo triste es que tú pases solo, que tú sientas que eres el único que estás en ese proceso. Pero nosotros no, nosotros pasamos con otras personas, sabían que habían otros como nosotros, con niños chiquitos, con niños grandes. Entonces eso nos tranquilizó mucho. A mí me tranquilizó mucho, me tranquilizó conocerlos a ellos. Aún somos amigos, la semana pasada estuvimos reunidos. Aún después de 18 años seguimos siendo amigos. Pero bueno, también quiere decir eso, o sea, tú como madre yo siento que como madre tú tienes la capacidad y responsabilidad de no solamente sentir por ti,
sino tratar de sentir lo que siente tu familia Claro, en esos momentos. claro. Eso se le quita al padre, pero bueno, yo creo que los padres también tienen lo mismo, pero digamos que socialmente la madre es Claro. la que lleva sus sentimientos más los sentimientos de la familia. Todos. Entonces, ¿cómo veías tú a tu familia? Yo los veía, yo siempre he sido como un apoyo para ellos. Ok. Si yo estoy bien, ellos están bien. Si yo me caigo, yo siento que ellos se caen. Mm. Entonces, en aquella época, el yo sentirme liberada y feliz los tranquilizó a ellos. Ok. Entonces, lo que yo sentía, yo siento que ellos también lo sentían. Si estábamos felices. Quiero hacer referencia a lo que tú dices, los hombres también se deprimen, los hombres también sienten. Y yo tengo un esposo muy alegre. Ajá. Él siempre está feliz. Sí. Entonces, él era el apoyo también de mis hijos. Bueno. Porque cuando yo estaba pensando, yo estaba pensativa en el momento que íbamos a pasar, teníamos que leer unas preguntas que nos iban a hacer en la frontera y todo eso, porque teníamos que traer el caso de Estados Unidos, traerlo a Canadá, Ok. que es el mismo caso de Colombia, básicamente. Ajá. Entonces, él se encargaba de los muchachos. Cuando él me sentía pensativa, él siempre inventaba algo en ese espacio tan pequeño, porque era una pieza con 2 camas. En una dormían los muchachos y en otra dormíamos nosotros. 28 días. 28 días. Había una mesita chiquita y ahí compramos una olla de arroz en Walmart, y esa olla de arroz sirvió para todas las comidas que hacíamos. Hacíamos el desayuno, el almuerzo y la comida en esa olla arrocera. Qué bien. Bueno, entonces llegas aquí a Canadá y ya sentiste que ya aquí era donde ibas a Que aquí era quedar. donde yo iba ya A quedar. a quedarme. ¿Cómo es el comenzar aquí en Canadá? ¿Empiezas teniendo ayuda? Aquí en Canadá, por eso yo sentía que era una liberación, por eso me sentí tan tranquila, porque cuando yo llego a Estados Unidos hubo que trabajar para poder comprar comida. Ok. Cuando yo llego a Canadá, el gobierno de Canadá me dijo: nosotros te vamos a proteger mientras estés aquí con nosotros. Danos un número de cuenta, te ponemos la plata para que pagues una renta y comas con tus hijos. Wow. Yo me sentí, yo dije, no, ni en mi país hacen eso. Claro. Ni en mi país, que yo soy colombiana. Entonces eso fue muy bueno. Yo sentía que había alcanzado, que me había vuelto a ganar la lotería. Claro. Yo sentía eso, y después me di cuenta que era poco. Con el tiempo te das dando cuenta que era poco, que no te alcanza para comer y todo. Pero fue una ayuda. Claro. Nadie te la da. Nadie. Y eso nos ayuda a nosotros, a nuestro bolsillo. Yo estudié, mis hijos estudiaron. Robinson, que era el mayor, él entró directamente al Humber College. Okay. Él entró primero a habilitar unas materias en su high school, Sergio también, pero se fueron acomodando a su historia. Ok. O sea, siempre les van... O sea, aquí encuentran más estabilidad. Sí, total. Y se siente la estabilidad que Sí, se está siente, viviendo. Se siente. La ayuda que te están dando. Uh-huh. Pero empiezas a ver que no es suficiente y se van necesitando otras cosas que no son cosas suntuosas, sino son cosas del diario Como vivir. necesarias. Del Ya. diario vivir, exacto. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo empezaste a vivir eso? O sea, ¿qué hiciste? Porque bueno, digamos, vos en Estados Unidos estabas trabajando para una empresa aparte o por la Yo empresa de tus trabajaba, hermanos. yo tenía que trabajar en una empresa aparte. Gilberto puso su compañía y mis hermanos tenían su compañía, entonces Ah, ok. eso ayudaba bastante, pero sí, obviamente no era ¿Y suficiente. allá estudiaste y mejoraste el inglés? No. No. De hecho, yo sentía mucha vergüenza decir que yo viví en Estados Unidos 10 años y la gente me miraba como, ¿por qué no habla inglés? Ajá. No hablaba inglés. Yo empecé en segundo nivel. Aquí. Aquí. Wow, o sea, sí, Nada. nada. Segundo, Entonces, luego sí. pasé a tercero. Llegas aquí y empiezas a estudiar. Sí, aquí te colocan una persona que se llama social worker, Ok. una persona de un trabajador social.
Y ese trabajador social era muy bueno y él nos decía, estudien porque entre más estudien, mucho mejor trabajo van a conseguir. Okay. Ajá. Entonces lo primero que uno tiene que hacer para que le pongan plata en su cuenta es estudiar y capacitarse. Ajá. O sea, ellos te pagan por estudiar. Ellos me pagan por estudiar. Ajá. Entonces ahí fuimos organizándonos, yo llegué a 6º nivel. Oh, qué bien. Que es bueno, se puede uno comunicar. Ajá. Y ya puedes decidir si quieres seguir estudiando algo o quieres ir a trabajar. Mi esposo, con el deseo de trabajar, solo hizo hasta 3er nivel y dijo, yo aprendo en la calle, y se fue a trabajar. Desafortunadamente esa no es la vía. Esa no es la vía. Sí. Porque años después se arrepentía de no haber estudiado algo. Él es muy creativo, él hubiera podido estudiar electricidad, por ejemplo. Tener la licencia. Aquí todo es con licencias. Todo es con licencia. Él hubiera ganado mucho más dinero. En fin, pero lo que te quiero decir es que Canadá te da no solo las herramientas, sino que te da económicamente un estatus. Entonces era muy diferente a Estados Unidos. Esto me lleva a una pregunta que yo siempre he hecho o en la que yo me apalanco para decir por qué estamos viviendo aquí en Canadá, pero quiero escuchar de ti. ¿Qué piensas? O sea, ¿cuál es la diferencia entre vivir en los Estados Unidos y vivir en Canadá? Diferente a la parte económica, totalmente diferente a la parte económica. En la parte digamos, de tranquilidad, de paz interior y todo eso, ¿cuál es la diferencia? O sea, si me voy a entender, ¿qué te lleva a sentirte mejor aquí en Canadá que lo que estabas en Estados Unidos e incluso lo que estabas viviendo en Colombia? Bueno, nosotros vivimos en una ciudad donde hay básicamente muchos cubanos. En Miami. En Miami. Okay. Ellos, es una cultura muy parecida a la de nosotros. Okay. Hablan español, son unas personas muy guerreras, muy trabajadoras. Me encantan, ellos son y muy buenas personas, pero tienen todo para ellos. Eso es un monopolio. Eso es como un monopolio. Solo, digamos, en las empresas solo entran los de ellos. Entonces a uno le queda lo poco, ¿cierto? En Canadá, tú aprendes a respetar a los demás, porque no solamente están los cubanos, hay cantidad de culturas. Entonces tú aprendes a respetar que este no se baña, pero que este no huele sino a perfume. Aprendes a respetar que el europeo es así, que el latino es así. Te codeas con italianos, te codeas con grecos, te codeas con mucha gente. Y aprendes a vivir esas culturas. Eso es muy diferente en Estados Unidos. Y con respecto a Colombia. Eso sí. Colombia es un país tan bonito. La gente es tan alegre y tan atenta que yo no entiendo por qué estamos en la situación que estamos. Pero bueno, ¿qué sentimiento tienes aquí que no te permite volver a Colombia? O que no es que no te permita, pero que no anheles volver. Esa falta de respeto entre las personas. Porque aquí yo no te pregunto por qué tienes esa camisa o por qué no cambias de pantalón. Tú te cambias de pantalón cuando quieres. En Colombia, si tú tienes un pantalón 2 veces y dices, ay, ese pantalón está repetido, o sea, es un irrespeto. Se vive desde todo punto de vista. Yo he vuelto a Colombia, yo he vuelto 3 veces allá. Y me encanta ir, me encanta comer, la comida es deliciosa. La gente es linda, pero la gente es irrespetuosa. Se meten en tu vida todo el tiempo. Eso es algo que yo no puedo con eso. Ok, nosotros sabemos, o sea, Colombia tiene la fama de ser muy peligroso para viajar. Muchas veces en Estados Unidos les han dicho a la gente, si va a viajar, trate de no viajar a Colombia porque hay muy peligro. ¿Tú sigues sintiendo, o sea, tú crees que eso es verdad? Uno,
¿Tú crees que aquí se vive más seguro que allá? ¿Tú qué crees con respecto a eso? Yo creo que eso es una gran mentira, porque en Colombia es la inseguridad que se vive en todos los países. Ok. De hecho, yo me sentía más insegura en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de ir a Texas, mi hermano vive en Texas. Mi hermano carga un revólver. Su esposa tiene un revólver pequeño en el bolso. Y el hijo que perteneció a la Armada, tiene una metralleta y un fusil. Tienen derechos a tener eso. A mí eso me aterra. Porque no significa que mi hermano sea agresivo. Significa que si el día que la tenga que usar, la va a usar. Yo lo abracé y le dije, ¿qué es esto? Y me dije, esa es mi arma. Todo el mundo carga arma. Entonces yo siento que en Estados Unidos sí es inseguro. Porque si una persona tiene que cargar un arma es porque es un país inseguro. De pronto Florida no tanto. Pero el resto de Estados Unidos, yo no creo. Ahora, no creo, yo he ido a Colombia y yo no siento esa inseguridad. ¿No la sientes? No, Okay. Yo no la siento. Yo veo noticias y hay inseguridad. Porque pues matan, roban y eso. Pero es la inseguridad que todo país vive. Aquí también. Yo voy a Toronto y yo no veo inseguridad. Pero yo veo noticias y Toronto es inseguro. Ok, entonces, bueno, ya aquí ¿cuánto llevamos en Canadá? ¿Cuánto llevas tú aquí en Canadá? 18 años voy a cumplir. En Canadá. En Canadá. ¿Ha cambiado mucho Canadá desde que llegaste hasta el día de hoy? Sí. ¿Para bien o para mal? Esa pregunta es bien compleja. Es compleja porque pues hay unas cosas muy buenas que han sucedido, pero yo siento que han sucedido unas cosas muy difíciles para el país. Estamos tratando, en ese momentico yo creo que estamos llegando a una recesión como la que llegó a Estados Unidos, porque ha entrado mucha gente, porque en el exterior han habido guerras. Y Canadá es un país que acoge a migrantes, a muchos. Yo fui inmigrante, yo entiendo eso. Pero siento que ha entrado tanta gente que Canadá ha empezado a entrar en una especie de recesión muy complicada. O sea, lo sientes, ¿te afecta a ti? Sí, por ejemplo, yo alguna vez quise comprar casa en este país. Las casas oscilaban entre, o sea, la más cara y era una mansión, podría costar $500,000. En este momento no encuentras una casa pequeña de 500, ni siquiera un apartamento. Entonces sí han cambiado las cosas. Sí. Han cambiado. O sea, si eso es en la parte económica. La parte de seguridad, ¿te sientes aquí segura? Yo sí me siento segura. Yo sigo sintiéndome muy segura aquí. Ok, bien. Sí. ¿Te sientes contenta de estar viviendo aquí? Me siento feliz. He recibido tantas cosas buenas de este país que no tienes idea. Mucha gente se queja de que aquí no se vive, sino que solamente se trabaja. Es porque la gente no conoce Estados Unidos. Que se vayan para Estados Unidos para que sepan lo que es tener 2, 3 trabajos para poder sostener a su familia. En Estados Unidos, aquí, no, aquí se vive. Aquí sí se puede vivir. Aquí se vive. En Estados Unidos se vive para trabajar. Aquí se trabaja para vivir. Bueno, una de las cosas que tú comentaste fue cuando llegas, o sea, tú vienes de tu tierra natal, es clima cálido, llegas a Florida, clima cálido, llegas a Canadá y aquí es 4 estaciones. 4 estaciones. El frío. ¿Te ha afectado mucho el frío? No. ¿Aceptas el frío? Sí. ¿Te gusta? Me encanta. O sea, ¿por qué lo digo? Porque es que uno cuando recién llega, en el caso mío y en el caso tuyo, como lo has dicho, es una aventura, es un reconocimiento, un conocimiento de algo nuevo, que a uno lo... Sí, lo encandila. Sí, pero pasa el tiempo y empieza uno a lidiar con lo que es el invierno, y que el invierno, no sé en tu caso, pero a veces se siente más largo de lo que es, pero por lo que se siente. Sí. En tu caso, no es así. No.
Yo acepto el frío como es. Pues a mí, yo siento que eso es cuestión de aptitud. Ok. Si tú eres feliz con el calor, eres feliz con el frío. Es una decisión. Ok. Es aceptar que hay 4 estaciones y es cuestión de vivirlas. Es hermoso el otoño. Amo el otoño. Ajá, sí, el otoño es muy bello. Es divino. Sí, entre el invierno y la primavera pareciera que es uno solo y se hace largo. Pero está la sensación, la emoción de que viene algo lindo. Ajá. Entonces, para mí no es difícil. Las 4 estaciones son hermosas todas, son todas. Yo amo vivirlas en pleno, las 4 estaciones. No ha sido difícil para mí. ¿Alguna cosa que te haya molestado aquí? O sea, no hablemos de Estados Unidos porque Sí, ya. lo dejamos aparte. Uh-huh. Pero digamos aquí en Canadá, que digamos una cosa que te haya disgustado muchísimo, que haya pasado acá, que te haya hecho sentir muy mal. ¿Tienes algún recuerdo de eso? No. Que me haya sentido muy mal. Que te haya hecho sentir muy mal. ¿Alguna barrera con respecto al idioma, al trato, que te haya hecho sentir mal? Yo lo único que puedo decir es que sí, la frustración que yo sentía al principio por no hablar inglés, por no poderme comunicar. Okay. Pero nadie me hizo sentir eso. Okay, yo sentía eso internamente porque yo no me había capacitado totalmente. Ya, pero la gente no te hacía sentir. No, yo nunca sentí eso. ¿Y en Estados Unidos sí se sentía eso? No, tampoco. Tampoco. Ok. Bueno, tampoco. Pues al menos yo nunca estuve con personas que hablaran tanto inglés, no. Ok, ajá. Aquí, de pronto cuando yo empecé a trabajar, yo no sabía tanto inglés, porque una cosa es ir a la escuela y otra muy diferente ya es estar con las personas en una oficina, en un trabajo. Entonces recuerdo tanto que una señora me dijo que si yo podía subir las escaleras, que si no me hacía daño, the ladders, o sea, las escaleras. Y yo no entendía qué era eso. Sí. Ladders, ella decía. Y ella hacía así, que subir. Ajá. Entonces eso me frustró tanto. ¿Sí? Yo dije, voy a aprender. O sea, voy a aprender. No, es que no puedo seguir así. Ajá. La gente no tiene por qué hacerme señas a mí. Sí, y lo peor era que todo el departamento me miraba, que yo no entendía. Y todos querían enseñarme que era una escalera. Y yo no entendía. Eso me hizo sentir muy mal. Ahora, yéndonos al otro extremo, ¿cuál ha sido la mayor felicidad que has sentido aquí? El día que me dijeron que tenía cáncer y que no me preocupara. Eso fue increíble. Aún vivo esa situación y la vivo tan bien que yo no me preocupo. No me preocupo en lo más mínimo, no tengo que pagar un peso, tengo oncólogos a mi favor, tengo especialistas que me ayudan. O sea, para mí eso fue tan grande, tan grande. ¿Eso no lo hubieras obtenido ni en Colombia ni en Estados Unidos? No, probablemente ya hubiera muerto, no sé. Sí, esa es una referencia, porque mucha gente se queja que aquí en Canadá la salud que porque como es gratis, aparentemente que como es gratis, entonces te dan cita para después, que cuando ya te estás muriendo es cuando te atienden, pero tú no sentiste eso. Yo siento que eso no es así. Okay. Yo siento que eso no es así porque yo he tenido la oportunidad de conocer mucha gente porque a mí me tocaba ir. Yo llevo 5 años en este proceso y he conocido mucha gente, muchas instituciones que están ahí para ti. Están los psicólogos, los dietistas y todo es gratis. Ajá. Todo. Están personal gratis para ti. Entonces yo digo es que yo caí parada nuevamente. Dios me puso donde tenía que estar. Eso fue increíble. Eso es muy bonito. A mí me parece este país muy grande. Sí, no, y a mí conociéndote como te conozco, pues me parece increíble que tú estés viviendo en forma tan positiva la enfermedad. Sí, que muchos otros se
se dejan llevar. Y esa actitud positiva, pienso yo, es la que ayuda a aliviar, a mejorar. Claro. Porque el cuerpo reacciona de acuerdo a cómo tú ante eso. Estás. Claro. Tú te levantas y dices, hoy voy a ser el mejor día de mi vida. Exacto. Y va a ser el mejor día de tu vida. Oh, Así exacto, qué bien. Hablemos con respecto a otro tema que quiero tratar, que es la educación de los hijos. ¿Cómo ves tú la educación de en las escuelas? Obviamente, aquí. Yo digo que yo que tengo una referencia de Estados Unidos, pienso que aquí es muy buena. Okay. Muy buena. Pero como en todo país, la educación empieza en casa. Sí. Los padres tienen que estar pendientes de los hijos. Si tú quieres tener un hijo bien educado, que vaya a la universidad y que haga una carrera y dárselo al mundo como una persona independiente, tú tienes que estar al lado de él. No se trata que el profesor te críe tu hijo y te diga qué es lo que tiene que hacer. Y sí, es eso. ¿Crees que es mucho más... los muchachos se enfrentan a unas situaciones de mucha mayor libertad que de pronto los afecte? Sí, yo creo que sí hay mucha libertad en los colegios. Aquí. Sí, aquí. Más que en Estados Unidos, siento, aunque yo pues no pude vivir eso tanto porque ellos llegaron aquí ya de otra edad. Yo solamente pude ver su high school allá. Y pues sí, son muy controlados y todo eso. Mis hijos eran bastante juiciosos, ¿cierto? Pero aquí hay mucha libertad para las drogas. Aquí los colegios son muy mente abierta y permisivos con respecto, y sobre todo con respecto a la marihuana, porque yo sé que con las otras drogas pues es una cosa controlada. Pero con la marihuana son muy permisivos y nosotros traemos de Colombia una mentalidad muy fuerte de lo que se trata la marihuana. Entonces, pues afecta bastante cuando nuestros hijos empiezan con ciertos hábitos y uno no sabe cómo tratarlos, porque uno nunca lo vivió. Exacto, sí. Y entonces, vivir esa situación es difícil. Es difícil. Si alguien quisiera salir de Colombia hoy, ¿tú qué le dirías? Salir de Colombia con familia, solo. En cualquier situación, que quiera migrar. Que quiera migrar. ¿Qué le dirías? Que es difícil migrar. Que hay que tener mucha valentía para migrar. Que hay que tener valentía. Pero que se puede. ¿Que lo haga? Lo que pasa es que todo depende. ¿Sí me entiendes? Hay muchas razones. A veces la gente quiere emigrar solamente por conseguir dinero. Si la persona quiere, no lo haga. No lo haga, que en Colombia también se consigue. Yo conozco personas, amigas mías, que han podido darle a universidad y todo a sus hijos. Les ha tocado muy duro, pero lo han logrado, ¿cierto? Ahora, si la persona quiere otra cosa, quiere estudiar, si la persona, hágalo. Porque acá sí que se estudia bueno, se paga, pero llega con muy buen pensum académico a Colombia. Eso es una cosa grande para su hoja de vida. Pero si viene para acá, que venga preparado, porque le toca lavar baños, así sea un oficinista, así sea un diseñador, tiene que venir preparado, porque es difícil de emigrar acá. Pero se puede. Pero se puede. ¿Te regresarías a Colombia? No. ¿Te regresarías a Estados Unidos? No, prefiero regresarme a Colombia. No. No, a pesar de que Colombia es muy lindo y todo. Sí, sí me gustaría regresar a Colombia, no sé, en otra situación. Con una casa, en el campo, algo diferente. No me gustan las ciudades. No me gusta. Después de conocer estas ciudades acá, no quiero las ciudades, porque las ciudades son demasiado desorganizadas en Colombia. Sí, estresantes. Muy desorganizadas, muy estresantes. La gente vive un estrés horrible, el clima no ayuda. Las afueras es más bonito. Si me regreso a las afueras. O Boyacá. Boyacá es hermoso. Sí. Colombia tiene unas partes hermosas. Bueno, eso prácticamente ha sido, ya llevamos casi una hora.
tal vez más. ¡Wow! Recordando, y eso que no se habló todo. No, hay muchas cosas que quedan pendientes. Claro. Que de pronto en otro capítulo lo podemos tratar. Claro. Pero este es el primero. Vamos a ver cómo seguimos. Y dime cómo te sientes o cómo te sentiste ahorita en esto. Muy bien, muy rico. Fue liberador recordar todo eso. Fue muy, muy liberador. Qué rico saber que lo logré. Que lo logramos con la familia. Que vivo feliz a pesar, porque ocurrieron muchas cosas. En 28 años han ocurrido cualquier cantidad de cosas. Sí. Pero si miro hacia atrás, todo tenía que suceder como sucedió. No me arrepiento de nada de lo que ha pasado. Okay. Volver a Colombia es probable, todavía tengo hermanos allá, tengo familia. Volver a Estados Unidos no. Quedarme aquí probablemente. Me gusta, a mí me gusta. Y sí, como tú dices, a veces empieza a chocar el frío, porque ya estamos en una edad en que choca un poquito el frío. Pero es la emoción de ver el siguiente season, la siguiente temporada. Es hermoso. Así que... Margie, muchas gracias, muy amable. No, a ti por ponerme a recordar, casi boto una lágrima por ahí. La verdad es que no es la idea, pero sí, los sentimientos son el motor que nos mantiene, que nos lleva, que nos mueve, esa energía. Totalmente. Y es bueno recordar. Total. Es bueno recordar por qué estamos aquí. Ya. Muchas gracias, Jaime. A ti, muy amable. Gracias por abrir tu corazón y compartir todo esto con nosotros. A ti que escuchas, si estás viviendo tu propio viaje migrante y cada día descubres algo nuevo de ti y del mundo, este espacio también es tuyo. Aquí nos acompañamos en lo emocionante, lo retador y lo bonito de empezar de nuevo. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Maleta Llena, donde los sueños pesan más que el equipaje.